Estos son tiempos particularmente difíciles, lo venimos diciendo hace mucho, y son tiempos en donde cada vez más debemos aferrarnos a lo que creemos, a sus promesas, a su palabra. Entiendo que por muchas circunstancias en las que vivimos, a veces se torna bastante difícil mantenernos pisando el camino de la fe, ¿verdad? Me pasa a mí solo. Ay, Dios mío. ¿A ustedes no les parece difícil a veces mantenerse? O sea, no es mantenerse o no en el camino de Jesucristo, sino a veces mantenerse firme en la fe. Así que esta noche quiero compartir una palabra acerca de la fe de alguien muy particular. Está en el libro de Mateo, capítulo 8, de versos 5 al 13. Yo le puse por título Una fe genuina, porque realmente esto es una fe genuina de esta persona, en la cual vamos a poder ver. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a leer entre todos. Entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ustedes saben que nosotros somos llamados a vivir por fe. Esa es nuestra esencia. Y también sabemos que el justo por su fe vivirá. No por la fe del pastor, no por la fe del otro que ora, sino por su propia fe vivirá. Por la fe en quien ha creído. Y también damos por seguro y por sentado que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Estas cuestiones nosotros ya las tenemos integradas, incorporadas a nuestro saber acerca de la palabra de Dios y el conocimiento de lo que Dios es. Pero muchas veces, y esto es verdad, el mundo y las cuestiones que suceden a nuestro alrededor y que nos suceden a nosotros, muchas veces hacen que esta fe, esta certeza, esta seguridad que tenemos trastabille, se tambalee. Pero no se asuste si le está pasando o si le ha pasado en este tiempo. Eso es razonablemente normal en nosotros los seres humanos. Dios no cambia, eso se lo doy por sentado. Él es fiel y va a ser fiel por siempre, por la eternidad. Él no va a cambiar. Su misericordia es para siempre. Es más, la palabra de Dios dice que su misericordia se renueva cada mañana. No es que se va desgastando con el tiempo. Y eso es lo maravilloso de Dios, del Dios en que creímos. Muchas veces decimos el Dios sobrenatural. Pero aquí vemos a un centurión pidiéndole un milagro a Jesús.
pidiendo que sanara a un siervo. Recién el pastor nos hacía orar los unos por los otros, ¿verdad? Porque está bueno ocuparse de la necesidad del otro. Y esto es un ejercicio muy bueno, muy lindo, porque a veces estamos tan centrados en nuestra preocupación, en nuestro problema, en lo que nos está pasando a nosotros, y cuando empezamos a interceder por el otro nos damos cuenta que el otro la está pasando a veces peor, o está pasando otro problema que lo agobia, y al orar por el otro es como que empezamos a incorporarnos en el espíritu del hermano y empezamos a orar por él, y nuestro problema va disminuyendo en nuestro sentir a través de la fe. Este hombre, el centurión, venía a pedirle a Jesús que orara por su empleado, por su siervo. No era una cuestión cotidiana y común que un centurión en un momento público, yo quiero repasar que en los versículos anteriores del capítulo 18, Jesús está sanando a un leproso, conocido. Hace un milagro fabuloso en esa época. La gente estaba atenta a lo que sucedía. No es que el centurión vino de noche, escondida, para que nadie lo viera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el centurión era un hombre de mucha importancia en Jerusalén. Él tenía mucha importancia porque era un general del ejército romano. El centurión tenía mucha autoridad delegada directamente por el emperador sobre ellos. Entonces no era cualquier persona que venía a Jesús. Presumo yo, me imagino, que este centurión no conocía mucho acerca de lo que se había hablado en las Escrituras acerca del Mesías, de quizás todo lo que había dicho el profeta Daniel, el profeta Isaías, acerca de la venida de este Mesías. Él no conocía mucho de esto porque él no era judío. Él tenía inclusive otros dioses. Pero seguramente él había sido informado acerca de Jesucristo, de lo que él decía y de lo que él hacía. Y por la palabra que él recibió de otras personas, se encendió la fe de su corazón, porque esta es una cuestión de fe que está escrita en la palabra, esa cuestión que nosotros no podemos entender. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta persona había oído la palabra de Dios predicada por Jesucristo mismo, que era Dios. Y él, sin dudarlo, se humilló de su autoridad, como diríamos nosotros, se bajó del caballo y vino delante de Jesús, delante de todas las personas. En el Antiguo Testamento hay un caso parecido. ¿Se acuerdan de Nahum, un general del ejército enemigo a Israel, y que la Biblia dice que era muy valiente y que Dios había dado en la mano de este general extranjero muchas victorias al rey? Y este hombre también tuvo que humillarse delante del profeta, delante de Dios. Y este centurión, que tenía mucha autoridad, vino, se acercó a Jesús, se humilló de espíritu, porque usted imagínese, no sé quién ha vivido en la época del proceso militar. Yo estaba adentro del ejército y, o sea, era soldado, no es que era un militar de carrera. Y sé lo que era la autoridad militar, ¿no? Dentro del cuartel lo que el superior decía se cumplía, no había otra alternativa. No es como hoy en día el obedecer a las autoridades. Lo hacen si quieren, si no, meteme preso. O sea, eso es una cefalía, parece que hay en la sociedad actual. En aquella época, cuando un centurión decía hace esto, se hacía. Y ese hombre con tanta autoridad venía delante de Jesús a rogarle que sanara a su siervo.
no venía por él. Yo quiero ponerlo en contexto de lo que estaba sucediendo. Toda la gente estaba con los ojos así grandes, abiertos, expectante de lo que iba a suceder. Jesús, sin mediar palabra, le dijo: bueno, voy a tu casa y lo sano. Y el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa. Yo soy extranjero, no soy del pueblo de Israel, no soy un elegido del pueblo. Yo no merezco que, siendo el Mesías, el Hijo de Dios, vengas a mi casa. No merezco que vengas a mi casa. Se siguió humillando delante. Qué grande, qué impresionante esta actitud de este hombre en ese momento. Y dijo: di la palabra, di tu palabra de sanidad y mi siervo sanará. Y es interesante lo que este hombre dice. A ver: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y a este le digo: vení para acá, y viene. A aquel le digo: andá para allá, va. A mi siervo le digo: hace esto, y lo hace. Este soldado, esta persona tan importante dentro del ejército romano, estaba diciéndole a Jesús que la autoridad que él tenía era conferida por el emperador y no había nadie que pudiera decir que esto no se iba a hacer. Y le dijo: de la misma manera, yo reconozco que en el mundo espiritual tenés esa autoridad. Eso es fe. En primer lugar, para que nuestra fe se active, es necesario que reconozcamos autoridad. El único o la única autoridad que nosotros debemos reconocer es la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que es el nombre puesto sobre todo nombres. Encima de él no hay nada, no hay nadie. Y él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Este hombre conocía, el centurión conocía de autoridad delegada. Para que nuestra fe se pueda activar día a día, es necesario que nosotros reconozcamos la autoridad de Jesucristo. A veces, cuando estamos atravesando un problema, una dificultad, sea cual fuera, oramos, buscamos esa autoridad para nuestra vida, para que se cumpla el milagro o se pueda hacer hecho el anhelo o el sueño, como hablábamos la vez pasada, pueda cumplirse lo que nosotros necesitamos. Pero por las dudas, ya oramos, pero por las dudas le pedimos a otro que ore. Y por las dudas le pedimos a otro que ore. Y por las dudas le pedimos a otro que ore. Estamos dudando de la autoridad del Hijo de Dios sobre nuestra vida. Y en algunos de los casos, y esto lo hemos mencionado algunas veces, estamos orando para que el Señor nos dé una vivienda, y oramos, y el pastor ora, y Señor, te ruego que abra las puertas para que al hermano fulano le den una vivienda, y oramos y salimos creyendo que dentro de la voluntad de Dios esa casa va a venir en el tiempo de Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque por ahí oramos por una vivienda de un barrio acá: Señor, está haciendo un barrio nuevo, esa casa quiero, Señor, la de ventana azul. Hoy estábamos en la hora feliz adelante y fuimos a orar un grupo adelante en la puerta de entrada al lugar donde hacíamos la hora feliz. Y ya que estábamos por empezar a orar, vimos una camioneta 9x8, que si yo, bueno, era 4x4. Y le dijimos: Señor, ya que estamos orando por la hora feliz, esa camioneta queremos, pero azul, para mí.
y limpita, porque estaba re mugrienta, ¿no? A veces cambiamos la dirección de nuestro pensamiento en la oración. Y el Señor nos dice, yo te voy a dar la casa. Porque estábamos orando. Pero en mi tiempo y no esta, yo te voy a dar otra, mejor. Pero en nuestro apuro y en nuestra falta de fe, aprovechamos para ver si tenemos algún padrino político que nos consiga delante del gobernador la firma, ahora que se vienen las elecciones. Entonces oramos en la iglesia y y vamos a la política. En la jerga popular se dice estar bien con Dios y con el diablo, por las dudas. Si me falla Dios, me da el diablo, y si me falla el diablo, me da Dios. Si nosotros venimos delante de Dios a presentar nuestra carga, nuestra necesidad, la palabra de Dios dice que Él ya conoce nuestra necesidad y que Él nos va a dar más abundantemente de lo que nosotros pensamos. A veces, reconozco, porque a mí me pasa muchas veces, es difícil pasar el tiempo de espera, el tiempo de la prueba, el tiempo de la necesidad, el tiempo de la enfermedad, el tiempo del problema económico, el tiempo de un conflicto familiar, el tiempo de Dios. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Pero a veces simplemente nos falta creer en la autoridad del Hijo de Dios. La otra autoridad necesaria para que nuestra fe pueda funcionar es la autoridad conferida por Dios. Yo quiero leer un pasaje que dice así. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, en la carta del apóstol Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos mal, o sea, dirigimos mal nuestra oración, como el caso de la camioneta de hoy. Oh Señor, si tuviera esa camioneta, ¿cuántas horas felices iría? Tratamos de presionar a Dios, tratamos de impresionarlo a Dios. Jesús nos da la autoridad de poder orar por otras personas y también orar por nuestras necesidades y orar por otras personas. Pero a veces no creemos, nos falta la fe de esa autoridad conferida por Jesucristo a nosotros. Yo quiero confirmarlo con su palabra. En Juan 14:12 dice, de cierto le digo que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. En Lucas 10:19, donde el Señor nos dice, he aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará. El problema que en nosotros existe es que no usamos esa autoridad que Jesucristo nos da. No le creemos a Él. Muchas veces cuando nos piden oración, alguien nos pide que estemos orando, que vayamos a ver a un enfermo, alguna persona, nosotros le dirigimos ese pedido de oración. Le voy a decir al pastor que ore. Pastor, esté orando por Francisco Pérez, que vive nadie lo conoce, solamente él, ¿no? El que pide oración, que esté orando porque está enfermo y lo van a operar. Está bien que la iglesia esté orando, me parece muy bien, no me malentienda. Pero si Dios lo pone delante tuyo para que puedas impactar esa vida, el que tiene que orar sos vos, porque el Señor ya te concedió, te confirió autoridad para hacerlo. Pero nuestra incredulidad en Jesucristo hace que no podamos orar. ¿Me entiende lo que quiero llegar? La fe que Dios pone en nosotros no es solamente para creer para nosotros, sino para lo que el pastor hizo al principio, que oremos por la necesidad de los otros. No es una ocurrencia de Él, es una ocurrencia de Jesucristo. Que Él dijo, yo le doy autoridad. Dice
Vamos a buscar otro ejemplo, Santiago, capítulo 5, verso 16. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En otras versiones dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que si nosotros oramos fervientemente, eficazmente, sería con fe por otros, nuestra oración también tiene poder, no por nosotros, no por lo que yo soy o por lo que usted es, sino por lo que Jesucristo es y nos mandó a hacer. Las señales que se pueden producir a través de nuestra oración no es para nuestra propia vanagloria, es para gloria del que nos envió a hacerlo. La palabra de Dios dice que el mandamiento que nos legó Jesucristo, y esto lo hemos hablado muchas veces, es ir por el mundo y anunciar y enseñar las cosas que Jesús había enseñado. Y le dijo, ustedes van a ir con poder porque las señales los van a seguir a ustedes, los van a acompañar mientras predican acerca del reino de los cielos, acerca del evangelio de salvación. Y esas señales, dice Jesús, van a hacer que van a sanar enfermos, van a resucitar muertos, van a liberar a cautivos, a drogadictos, a personas que están en problemas serios, personas que tienen ataduras con el demonio. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? No, ustedes, mientras van predicando el evangelio, mientras dan testimonio a las personas acerca de lo que Jesucristo hizo en sus vidas, las señales que Jesús hizo, y leíamos anteriormente, y aún mayores, nos seguirán a nosotros por haberle creído a Él. Esa es la fe que nos es conferida y la autoridad que nos es conferida a nosotros. Pero a nosotros nos cuesta creer muchas veces. Es por eso que para que se desarrolle en nosotros esa fe genuina es necesario entender y aceptar el fluir de la autoridad de Dios en nuestras vidas. A mí una de las cosas que más me impactó de este pasaje que estábamos leyendo fue en el verso 10 donde dice, y cuando Jesús oyó esto se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Usted sabe que para que Dios se maraville de algo, dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre, quedó impactado de la fe que tenía este hombre. Es más, le hace un agregado, en todo Israel no he visto tanta fe como la de este hombre. ¿Qué tenía de particular? Este hombre se humilló delante de Jesucristo. Este hombre había oído de Jesucristo y creyó que era el Hijo de Dios y creyó que Jesucristo tenía el poder para hacerlo. Se volvió a humillar cuando Jesús dijo, bueno, voy a tu casa y lo sano. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Solamente decir una palabra de sanidad y va a ser hecho. Jesús quedó impactado con esto. Si nosotros logramos impactar el corazón de Jesucristo, va a suceder lo que sucedió después en este caso. El milagro había sido hecho en esa misma hora. Andá, le dijo, y que sea hecho de acuerdo a lo que vos crees. Qué impresionante. Muchas veces nuestras oraciones son tan superficiales. Son tan tiradas de los pelos, si me permite una expresión. Estamos orando y miramos, Señor, te pido por la sanidad de mi hermano y las moscas acá, ¿sí? Y si, ¿cómo irá Boca, che, hasta ahora está jugando, ¿no? Y Señor, por la sanidad, cualquiera.
A veces estamos orando así y uno miran para todos lados. Esa no es una oración eficaz del justo. ¿Sabe cuando se produce una oración eficaz? Cuando yo me sumo a mi hermano, a mi hermana a orar y me uno en espíritu y siento lo que esa persona está sintiendo. Y más cuando esta persona es alguien que no conoce de Jesucristo. Cuando yo voy al borde del lecho de un enfermo y siento lo que él está sintiendo, lo que la familia siente. Cuanto más grave la enfermedad, más grande es mi dolor, porque esa persona está al borde de la muerte y es la oportunidad de que conozca a Jesucristo, conozca el poder de Jesucristo. Cuando yo empiezo a sentir eso en mi corazón, brota una oración: Señor, que se pueda sanar, que conozca tu poder, que antes de que vos lo lleves al cielo, Él pueda conocerte, pueda ser salvo de la misma manera que me salvaste a mí. Y esa oración empieza a fluir. De la misma manera, cuando oramos por cualquier necesidad, como decía el libro de Santiago, cuando alguien viene y nos confiesa su pecado, abre su corazón, empezamos a orar para que Dios lo sane, para que Dios lo perdone, pero que también lo sane de lo que ha afectado ese pecado en su vida. Eso es lo que nosotros llamamos sanidad interior. Primero conocemos el origen de esa enfermedad, de ese malestar, de ese mal que lo lleva a la persona a la angustia, a la depresión, muchas veces a querer suicidarse, otras lo lleva a la droga, al alcoholismo, a las diferentes adicciones. Pero cuando vamos y conocemos el origen de ese pecado, empezamos a orar para que Dios sane desde ese origen. Esa es una oración eficaz. No es una oración de decir: Señor, te pido que sanes a mi hermano, que le puedas el corazón, y que pongas paz, amén y amén. Y la persona se va y no pasó nada. Tiene que haber una humillación de mi corazón, un quebrarse delante de Jesucristo y decirle: Señor, esta persona ha caído en este pecado y esto lo ha llevado a esta vida miserable que está viviendo y está delante tuyo. Yo me uno, Él no te conoce, yo sí, yo me uno. Yo sé que vos me estás escuchando y ahora clamamos juntos para que lo sanes. Esa es una oración eficaz. Esa es la oración del justo eficaz que puede mucho. Por eso yo no es que esté diciendo que no está bien orar unos por otros o que no hace falta pasar adelante. Sí. Pero esa oración eficaz también puede obrar en mi casa, en mi familia, en mis necesidades, en mi soledad, cuando yo me humillo delante de Dios reconociendo lo que yo soy, buscando a veces el origen de a veces mi enfermedad o de mi pecado o de por qué a veces se cierra mi comunicación con Dios. Y cuando yo vengo humillado delante de Dios y Dios no me rechaza y Él me abraza y me limpia con la sangre de Jesucristo, igual que aquel hijo pródigo, y me abraza, y antes de que yo diga nada, cuando vio mi corazón humillado, ya no hace falta más nada, porque Él conoce lo que a mí me hace falta. Y a veces he orado tanto por un problema y papá pone en mi corazón, no me dice: bueno hijo, ya te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Ahora me hace orar para que yo pueda esperar el tiempo de lo que Dios tiene preparado para mí. A veces nosotros miramos ahí adelante, Dios mira allá lejos nuestro futuro, porque Él ya lo conoce y sabe lo que es mejor. Y nosotros oramos ahí adelante: Señor, oro por esto, Señor, por mi trabajo, por mi vehículo, por mi familia, oro por la enfermedad, oro por esto. Y el Señor dice: espera, cuando yo me manifieste en tu vida va a ser con tal poder que las personas van a quedar maravilladas. Espera. A veces nos cuesta esa espera, ese tiempo. Es ahí cuando se multiplica la oración del justo que puede
Porque cuando yo estoy orando, también estoy afectando mi vida y haciendo, como decíamos el domingo pasado, los cambios necesarios para que se produzca en mí una fe genuina. Nos cuesta la respuesta que no es inmediata de parte de Dios, nos cuesta. Pero Dios va cambiando, va transformando nuestras vidas. Cuando Jesús vio irse a esta persona y les dijo algo que yo por ahí no entendía, la parte final, dice: muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí habrá llanto y crujir de dientes. Yo al principio creía que hablaba de los hijos de Dios, pero no, él hablaba de los hijos del pueblo de Israel, que se negaban a reconocer a Jesucristo con la autoridad de Dios. Esas personas no pueden pertenecer a la casa, a la familia, al reino de Dios. Y le dijo: muchos vendrán de lejos y esos se sentarán con los padres de la promesa. A esos que son de lejos, a esos que están apartados de la casa, son a quienes tenemos que llegar nosotros con la palabra de fe para que ellos puedan venir. Para que al final pueda cumplirse lo que se cumplió en esta palabra, en el versículo 13. Ve y como creíste te sea hecho. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios inspira en la palabra que sea escrito este pasaje, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me imagino que Dios lo habrá refrendado de esa manera para que nosotros podamos entender que para poder agradarle a Dios tenemos que creerle. Tenemos que creer que sus promesas son verdaderas. Tenemos que creer que ese Jesucristo es real, que esa autoridad que Jesucristo recibió viene del Padre en verdad. Y como premio a esa fe viene una promesa maravillosa. Al que cree, todo le es posible. Al que cree de esta manera, todo le es posible. Así que en esta noche yo quería traerles, hace poco tiempo el pastor habló de la fe en nuestras vidas, de la necesidad. Muchas veces hemos hablado acerca de la fe. Pero yo quería hablarles acerca de una fe verdadera, una fe genuina. Esa autoridad que se nos confiere para poder creer y también llevar el creer, la fe a otros. Es lo que Dios pone en nuestras manos en este tiempo. Esa fe es la que nosotros tenemos que contagiar. La vez pasada hablamos de la visión, del sueño que se transforma en una visión que nos da, es como el motor de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que contagiar en otros. La fe en Jesucristo. Esa fe eficaz que puede mucho. Vamos a orar. Amado Dios, tantas veces decimos que estos son tiempos difíciles por muchas razones. Tantas veces hemos orado por tantas cosas, papá. Por nuestras familias, por nuestras enfermedades, por nuestras economías, por la multiplicación de tu palabra en Santiago del Estero, en Argentina, por nuestra Argentina.
Pero ¿cuántas veces nos faltó creer que lo que nosotros estamos orando lo estamos depositando en tus manos, Señor? En esta noche te rogamos, Padre amado, que pueda transformar nuestra mente, que dejemos de pensar como el mundo piensa cuando depositamos fe en algo. Algunos lo hacen en dioses ajenos, algunos lo hacen en otras personas, algunos las hacen en relaciones personales que tienen. Que aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Desde creer en el sacrificio de Jesucristo que limpia nuestros pecados, en creer que somos hechos hijos de Dios inmerecidamente, en creer que esa fe puede hacer milagros inmerecidos en nuestras vidas para que tu nombre sea exaltado. Oh, amado Dios, qué maravilloso es entender que todo esto lo haces por